la abertura a lo que fue anteriormente oculto, que ahora que Dos. sea abierto de par en par Sho, ba, 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 a ba. todos que aman a ti. Sí, Te Señor. pedimos esta mañana que venga algún Paraquisa, ba, pararisiti. libramiento a cada Ubarisi. uno que escucha al sonido de mi voz. Mejor que se escuche el sonido del Espíritu Santo en cada uno de Sí, nosotros. Señor. A que sepamos cuál sea el superviniente poder, Sí, Señor. dunamis, dinamita divina, Ba, 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 que ba. mora en el Espíritu Santo por Jesucristo y su hecho grande de morir y resucitar de la muerte, Sho, ba, 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 a ba. que el reino de Dios venga en la tierra, en nuestra época, en nuestro lugar, en nuestros hogares, en nuestros seres y corazones. Sí, Señor. Que Gracias. venga tu reino a un nivel que jamás hemos experimentado hasta la fecha. Sí, tirio, ro, ro, Queremos ba, ver, pararis. papá, en este momento que venga en nosotros lo que vino a los 120 hace 2000 años y hay. Te pedimos que aumente en nosotros, a que superamos lo que les pasó en hace 2000 años. ¿Por qué? Porque tú eres el que va aumentándose. Tú eres quien que va engrandeciéndose en tu reino. Por eso oramos esta mañana, a que venga tu reino en aumento y aumento y aumentos divinos, a que sea completamente cubierto el poder del Espíritu Santo en la tierra, en Valle de Uco, papá. Es nuestro terreno, es nuestro territorio principal. Somos nosotros los agentes tuyos, oh Padre Celestial, esta mañana, a que venga tu Espíritu Santo a nosotros, a que cumplamos tu deber, tu tarea, y que venga el poder y señorío del Señor Jesucristo entre nosotros y en cada uno de nosotros. Oh, papá, esta mañana te alabamos, esta mañana. Esta mañana estamos muy agradecidos por amarnos, recibirnos, llenarnos, a que seamos hechura tuya aquí en Valle de Uco. Valle de Uco. Y te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si cuánto de las oraciones de nosotros esta mañana pudiste hacer, recuerdo cómo se llama, grabación, pero Sí. adiós. La única que grabé fue la suya porque me di cuenta que no había grabado. Tengo la culpa yo, debería haber dicho algo. No, está El bien. problema es que nos metimos en las cosas del Señor y no queremos cortarlo. No. Pero gloria a Dios por lo que por lo menos hemos dicho esta mañana. Sí, Señor. No queremos participar en los rumbos de fariseos. Queremos participar en rumbos espirituales, comparando lo divino de Dios y su Santo Espíritu, que también mora en nosotros. Muy, muy interesante lo que queremos lograr esta mañana. Hemos
decretado muchas cosas a través de la semana pasada, domingo y también jueves pasado, pero podemos empezar a ponernos directamente hace un año atrás, como si fuera el año 2022, en enero, ya hace un año, y lo que yo he estado observando, pensando, meditando los últimos 12 meses, perdón, me ha dejado a mí mismo un poco atónito, pasmado, como escribí, mudo de asombro, esas palabras que usé hace unos días atrás, que nunca pensaba yo que íbamos a llegar al momento en que estamos. Sí, decía que sí voy a llegar, pero yo le digo una cosa, largo ha estado el tiro en que hemos estado tirándonos delante del Señor, dándole las gracias, dándole las alabanzas de la esperanza que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no se consiste en nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, comparando las cosas divinas a las cosas que moran en nosotros. ¿Están al par o están en un desacuerdo? Lo más que podemos meternos delante del Señor, los pensamientos de Dios nos pueden penetrar. Y lo más que los pensamientos de Dios nos pueden penetrar, nos hace convertir, cambiar y tener investidos de su poder y potencia divina. El que no quiere meter en eso, va a tener enseñanzas antiguas, va a tener enseñanzas secas, digamos, que antes eran llenos de las aguas del Espíritu Santo, pero ahora han convertido en aguas estancadas, la cual no queremos. Queremos un río. Un río se llena a todos y encima de eso nos hace entender que lo que moraba en nosotros por ser estancados se puede enjuagar, quitar y directamente dejarnos libres de la suciedad en que hemos sufrido a través de los meses del año pasado. ¿Cuántos están en este momento pensando en el futuro, pero el futuro inmediato? Yo puedo acordarme hace 2, 3 años atrás que el Señor se me arrimó. En el año fue diciembre de 1219, primeros del mes, y me habló mientras que yo caminaba por medio de la casa y escuché el Espíritu de Dios hablarme y decir, me estreno ya en público. Muchos han experimentado el estrenar del Espíritu Santo, pero en privado. 3 años y medio con Jesucristo, los 12, los 70, y podremos decir los 120 hasta los 500 y más, seguro. Pero siempre experimentaban una presencia extraordinaria. Pero no todos participaron en eso. Llegó el momento poner la plata ahí en la mesa de entrada y 120 se presentaron. Y no,
Pero igual, muchos se presentaron 3,000, luego 5,000 en 24 horas. Y empezaba a aumentar la presencia de Dios. Muy, muy importante. Gente que no ingresaron con los 120, con los 12, que sea. Sabemos que en los días después, día de Pentecostés, gente como el diácono Esteban, diáconos y el evangelista, ¿cómo se llama? Felipe, y otros que directamente se envistieron por el Espíritu Santo y empezó a desparramar el Espíritu Santo por toda Judea. Directamente el Espíritu de Dios hizo una explosión tremenda, explosión, como una bomba nuclear. Directamente y el efecto de la explosión divina fue impresionante. Una de las primeras cosas que se levantaron era enojo. Otras cosas de primicias de la explosión era poder divino, no poder mental de la humanidad, de conocimientos, de inteligencias naturales, sino inteligencias divinas. Juzguen ustedes, dijo Juan y Pedro, que sea mejor o peor que les obedecemos a ustedes fariseos y saduceos, o que debemos que obedecer al Espíritu Santo y a Jesucristo y a Papá Celestial. Qué lástima a tener que escuchar un resumen así en este momento. Era una desgracia. Pero nosotros hoy en día, en este momento, estamos por participar en las primicias de nuevo del Espíritu Santo. De aquellos días, hace 2000 años, ya va a repetirse aquí en el año 2023 a un nivel que es una explosión doble nuclear. Doble, triple, yo no sé. Pero yo sé una cosa, lo que me dijo hace 3 años atrás, que voy a estrenarme, o es hacer lo que voy a hacer, pero esta vez en donde? Público. Público. Y no agradó al incrédulo creyente. ¿Cómo puede uno decir incrédulo creyente? Hay muchos que creen en la palabra de Dios, como los fariseos, siempre digo. Pero había otros como Tomás también, uno de los 12. Yo no me voy a creer, dice, a menos que yo me meta el dedo en el costado de Jesucristo. A ver, que está vivo. Juan decía, me gustaría llevar juicio a todos y a matar a todos. Pedro dijo, yo voy a protegerte, oh don Jesús, Señor mío. Saca la espada en un par de horas, ya está jurando, maldiciendo al mismo. Ninguno va a abarcar lo que Dios quiere hacer a menos que se somete a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Por eso Juan, Pedro
y los demás, como Pablo, el apóstol que anteriormente, Saúl, mataba a la gente creyente. Él llamándose ¿qué? Yo soy creyente, pero el sentido de un fariseo. Es muy importante en que nos quedamos en este momento, que no vamos a poder cumplir con el deber de lo que Él quiere hacer. Había 4 cosas que yo destaqué. El 5 de enero, la primera era, hay que elegir o escoger el rumbo en que te vas a vos. Y el rumbo tenía que ver con varias cosas. Pero el rumbo de participar en la ceguera o participar en alumbramiento o iluminación divina. Y había propuesto también que muchos que van a quedar en la ceguera pensando que están en luz, pensando que están en luz. Había destacado en capítulo 7, versículo creo que 24 en adelante, donde dice, no todos aquellos que me llaman Señor, Señor, van a cumplir con el rumbo de Dios. ¿Eh? ¿Y cuál fue la diferencia? Dice, en el mismo lugar, sitio de escritura allí, los conocerán por medio de ¿qué? ¿Los dones? No. Aún dijo que muchos me van a decir, Señor, Señor, diciendo, no hemos ¿qué? Echado fuera demonios, o es decir, muy creyente, porque uno no puede cumplir con el rumbo de echar fuera un demonio, hermanos, que sea ¿qué? Formando parte con Jesucristo. No hemos hecho muchos milagros. Uf. Y va a decir, no os conocí. O decir, no hemos profetizado en tu nombre. No hemos hecho grandísimos prodigios en tu nombre. Y no menosprecio todas estas cosas porque son nombrados ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? Son señas, milagros, vapores de humo, como decía, y hombres, mujeres, profetizando por el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no es el fin del rumbo. Aún dijo el Señor Jesucristo, pero todo aquel que hace mi voluntad. Y la voluntad es destacado por punto número 2 en particular. Queremos librarnos de la ceguera y llenarnos con luz. Pero número 2 de este año 2023 está ubicado principalmente en 2 de Pedro, capítulo 1. Una escritura allí que me dejó a mí helado. Yo muchas veces pensando que estaba al tanto con las cosas de Dios, porque había hecho cosas de prodigio.
Y no menosprecio eso. Dios nos anima hasta aún someternos a sus prodigios, a que sean ¿qué? Efectuados, hechos entre nosotros, a que sepan que hay algo aquí que no es natural, sino que sobrenatural. Pero, ¿qué dice en 1 Corintios 12 y 13 y 14? Que dice que las cosas del poder y poderío y de cosas de prodigios van a venir y van a salir. ¿Ah? Sí. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? En capítulo 15 de Juan, dice lo que va a permanecer son los ¿qué? Milagros, prodigios, profecías. No. Lo que va a permanecer es fruto. No se puede comer un don. Pero se puede comer una manzana, se puede comer una naranja, se puede comer un bife, se puede comer. Y esto es lo que queremos. Es lo que es del espíritu en fruto que va a mantener a los demás poder ¿qué? Quedarse con Dios. Y dice en la segunda revelación del año 23, es el año de esterilidad o fertilidad. Digo fertilidad quiere decir algo fructífero. ¿Cuántos quieren comer del árbol? ¿Qué árbol, Marcos? Imagínense uno que va a la huerta, busca allí frutales, empieza a comer las hojas, empieza a comer la madera de una rama. Es estupidez, es locura, no figura, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos para mantenernos? La hermosura de un árbol. Y nada más un poquito. Pero la verdad, no buscamos esto. Lo que buscamos es ¿qué? Amor, gozo, justicia, mansedumbre, gentileza, templanza, fe, benignidad, bondad. Estas son las cosas que dan alimento. Interesantemente, a otros. Y en el acto nos damos cuenta que el hombre entre los 12 más conocido como lleno del amor de Dios, Juan, sobre el cual él se posó su cabeza en el pecho de Jesús en aquella noche de su aflicción. Él mismo, como he dicho, participaba en cosas no muy inteligentes sobrenaturalmente. O es decir, él pensaba en los dones de llamar fuego del cielo, matar matar y matar. Cuando Jesús dice que no sabes vos de qué espíritu sos. Y nos llama la atención el mismo que tenía morando en él, Jonás. Lleno de un ungimiento tan fuerte, grande, impresionante. Solo iba a tumbar a las maldades
de Nínive. Él tenía una preferencia que y morirse en el alta mar que perder las ganancias de la carne. Quería guardar la carne. Todos me van a llamar profeta falso. Si Dios da frutos de arrepentimiento, ¿qué tal? ¿Me explico? Se enojó Jonás. Se enojó hasta aún Juan. Se enojó Pedro. Se enojó Saúl, que se llama ahora Pablo. Él quería y aún mataba. Llevando papeles de edictos para dejar todos en el suelo muertos. Por supuesto, entendemos que nosotros no somos así, ¿no? Y otro dice, sí, no, en una de esas conozco a algunos, pero yo no. Yo te protejo, oh Señor. Y entonces, nuestra tarea no es ser ungido por dones. Dios puede ungir a un burro. No me ofendes, Marcos. Lo siento mucho. ¿Por qué pensás vos que Jesucristo vino en su gran gloria, en la entrada triunfante en Jerusalén, unos días antes de ser clavado en la cruz? Dice que sacaban sus ropas, sacaban las vestiduras, la gente alabándole por los dones de poder del Espíritu Santo, levantando muertos, sanando enfermos. Dice que no hay tomos ni libros para llenar lo que él hacía por prodigios. En un par de días, todos estaban gritando, ¡crucifícalo! Y todos se desvanecieron al vapor de la noche, no buscándole para protegerle jamás. ¿Por qué? El problema que perdura entre los dones y el fruto es muy, muy enigmático. Nosotros queremos los dones, pero Dios dice, sí, 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 entiendo, pero no requiere mucha inteligencia esto. No dije no inteligencia, pero no mucho. ¿Cuántos años tenían los varones y mujeres que se ungieron por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés a poder profetizar, a poder hacer milagros, etcétera? No, estaban directamente con minutos o menos de poder hacer los dones del Espíritu Santo. ¿Captan ustedes? Pero lo que requería mucho para mantenerse en el reino de Dios, años después, en el lugar de Gálata, ahí en una junta grande de creyentes, ahí estaba Pedro con los creyentes de entre los fariseos, judíos. O es decir, algunos de los fariseos se convirtieron a Jesucristo. Pero cuando vino el momento para aparejar la mesa para comer,
Dice que se apartaban los fariseos en un grupito mayor de elección, mejor ropa, yo no sé. El otro grupo de los creyentes en este momento se juntaban a solas a otra mesada de comidas y directamente esa división entre el poder de Dios y el fruto de Dios se destacaba desgraciadamente re fácil. Pedro se juntó con los fariseos. ¿Mm? Y hasta la fecha es así. Pero ¿qué es el segundo? No queremos participar en la esterilidad. No queremos eso. Lo que queremos es participar en ser lleno de la presencia fructífera de los frutos. Leamos ahí. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino dunamis. Entonces, dunamis no solamente se consiste en dones, aunque que sí se incluye. Pero dunamis tiene que ver con largo tiro de frutos que no perecen. ¿Cuántos quieren comer fruto mala? No mala, pero quedó directamente como un desperdicio. Se cambia el color de rojo a marrón. Ya tiene algunos gusanos adentro. Y ese es el problema. Y mira lo que dice. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Queremos fruto bueno. Fruto que queda. Juan 15, ¿no? Y mire lo que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para granjear más dones del Espíritu. No, no. Dice grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Koinonía. ¿Cuántos han escuchado la palabra griega? Koinonía. Quiere decir, es la misma palabra que pasó entre los 12 en el día antes que su dolor, ser clavado en la cruz. Dice que participaron en ¿qué? La Santa Cena. La comunión, digamos todos juntos, comunión. Comunión quiere decir koinonía. Koinonía quiere decir muy, muy cercano, muy, muy íntima, muy, muy conocidos entre un grupo, entre los cuales no entra otro allí. Por ejemplo, Susi y yo tenemos un vaso que siempre se está ahí al lado de la cocina. Y yo bebo de allí y Susi bebe de allí también. Y no nos congojamos. ¿Por qué? Es la misma cosa, hasta aún nos besamos. Yo no voy y cepillo los dientes todas las veces que la quiero besar. Sí, voy a cepillar mis dientes, pero no lo voy a hacer en cualquier momento. ¿Qué es tu manera de estar íntimo con Jesús? Hay que hacer tantas oraciones por 15 minutos y después
o puedes hablar con él que mientras que estás en rumbo, en camino. ¿Vio? Y mire lo que dice acá, que seáis a ser participantes, koinonía, íntimamente de la que naturaleza dice acá divina, o es decir, del Espíritu Santo, del carácter de Jesucristo, que se demuestra a través de un poder dunamis divino que te penetra en tu ¿qué? Naturaleza, pero no es naturaleza. Por ejemplo, si uno dice, no puedes hacer esto, porque la ley de Dios dice que esto es malo, es pecado. Y entonces se agacharon todos los fariseos y a buscar piedras para apedrear, ¿qué? La prostituta. ¿O no? No hay mucho provecho y menos aún coinonía. Pero ahí está Jesús y queriendo pillarlo, los fariseos. ¿Qué es lo que dijeron? Adivine pues cuál es mejor. ¿Que lo apedreemos a esa prostituta o qué? Tú, diga. Y Jesús, interesantemente, no procuraba buscar 9 dones del Espíritu Santo. No se atrevía a Jesucristo someterse a la naturaleza humana. Que dice en 1 Corintios 1 y capítulo 2 también, que dice, nosotros vamos a dividir entre lo divino y lo espiritual, ¿con qué? ¿Carnalidades o con el Espíritu Santo que mora en nosotros? O es decir, por supuesto, vamos a participar con el Espíritu Santo. Comparando ¿qué? Lo divino con lo espiritual en nosotros, no con lo carnal. Muy importante esto. Pongamos nuestros dedos acá y vamos a regresar y leértelo de nuevo. Es muy importante esto. Dice en capítulo 1, en capítulo 2, me equivoqué, tengo el dedo puesto en 2 de Corintios. Bueno, también, pero quiero leer esto. Y dice acá, en capítulo 1, en versículo 19, a fin de que nadie os jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Vio? Sabiduría de Dios. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muy importante a entender
Y así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con qué? Excelencia de palabras o de sabiduría. Pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. ¿Quién quería hablar de eso? Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con qué? Palabras persuasivas de humana sabiduría. Fariseo. Y dice acá, sino de demostración del Espíritu y de poder. Diciendo acá, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hay 9 frutos del Espíritu Santo y hay 9 frutos de la humana sabiduría que tienen una apariencia de fruto espiritual, pero no lo son. ¿Quieres que llamemos fuego del cielo? ¿Quiere que matemos a estos que en el jardín de Getsemaní porque no te obedecen los romanos? Entonces, en el año 23 en que estamos arrancando, es nuestra tarea a poder aprender, tener la sabiduría de Dios, como dice en versículo 4, 2:4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. ¿Qué quiere decir espíritu y de poder? Los dones, poder, ¿no? Y sí. Pero, ¿qué es la diferencia entre el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo? Es muy importante entender eso. La diferencia es que cuando uno abre su boca con la presencia cargada en su boca del Espíritu Santo, como esos 2 creyentes en el camino a Damasco. Después de la resurrección de Jesucristo, vino Jesucristo sin saberlo esos 2 hombres y empezaron a charlar entre sí y él, Jesucristo, ¿qué? Destacando, repartiendo, dando inteligencias desde lo alto. ¿Y qué dice que fue el efecto en los 2 hombres? Dice que no nos quedaban ardientes nuestros corazones al escuchar a cuando de repente nos dimos cuenta, era Jesucristo en su resurrección. Es el mismo que cuando vino Jesucristo a Nazaret y se presentó en el templo y empieza a abrir su boca como fue su costumbre. Y todos empezaron a bostezar y dice, es el mismo hijo de José y María. No, sí, pero vamos a la casa a comer enseguida. Ni tienen interés. Cuando él abrió su boca, esa vez, algo distinto salía de su boca. No era sabiduría humana. No era conocimiento de enseñanza del fariseo o saduceo.
Dice que cuando abrió su boca, dice que su boca dijo, hoy día está cumplido en tus oídos este dicho en Isaías 61. ¿Y qué dijo el reporte de la escritura de aquel entonces al escuchar a Jesús hablar? Dice que quedaron todos atónitos, pasmados, estupefactos, mudo de asombro. ¿Por qué? No era por el dunamis de los 9 dones, pero el dunamis del Espíritu Santo en la boca. En el año 23 en que estamos, vamos a participar no en esterilidad, sino en fertilidad o frutos. No sé por qué puse fertilidad. No quiero que sea una palabra no conveniente, pero en inglés quiere decir fructífero. Cuando el hombre y su mujer se conocen, se fertilizan. Y estoy hablando bien, no mal acá. Hasta que hay gozo en todo el vecindario. ¿Por qué? Está con cría adentro ella. Y todos se gozan. No se avergüenzan. Aunque que ahora, hoy en día, cuando uno se embaraza, es la misma palabra de tener vergüenza. No. Es tiempo de júbilo. Dice acá en versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada con con sabiduría de los hombres, sino en que una presencia de gracia que moraba en la boca, los labios, la lengua, el sonido de la voz de Jesucristo en aquel momento, en Nazaret, en el templo, dijo todo el pueblo que palabras que nunca hemos escuchado, pero eran las mismas palabras que por varios años habían escuchado el mismo Isaías 61. Pero cuando se encarga con el Espíritu Santo, estás en otro rumbo. Este es el año. Este es el año de fructificación divino. Siete. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, interesante, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o es decir, que sea ser humano o sea demonio. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Vio? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo nunca vio, ni oído que oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y acá está la escritura eje.
pero Dios nos las reveló. No dice revelará. No dijo revela, dice reveló. Él quiere que hagamos las mismas cosas espirituales que hace Jesucristo. Dios quiere muchos Jesucristecitos por todos lados. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que mora en el hombre? O es decir, suque, no neumático. Suque quiere decir alma, corazón, mentalidad. Y hay un suque, alma, que tiene su procedencia desde carnal, terrenal y de demonios. Es lo que dice en Santiago 3. Empieza con lo terrenal, sigue a lo sensual. Y ahí recién tercer nivel es de demonio. Mire lo que dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Suque, alma, carnal. Sino el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras persuasivas, sino enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso tuvo que hablar en parábolas Jesús. Hablando de abierto de par en par de las cosas de Dios a mucha gente que es lo que saben. No sabemos de qué habla él. Entonces empieza a qué. No puedes poner una ciudad en una colina y luego ocultarlo. ¿No sabéis que vos sos sal de la tierra? Y todos están diciendo, no se entiende. ¿Por qué? Porque hablaba ocultamente Jesús de esa manera. Porque no se entendían. Pero algunos captaron. A esos los llevó afuera, al lado, después de la reunión. Y empieza a destacarles estas cosas. ¿Por qué? Unos tienen oídos para escuchar y otros no. Y te puedes volver loco tratando de enseñar a los que tienen los oídos tapados. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Vio? Porque para él son ¿qué? Locura. Locura. Ni las puede entender. Menos, porque se han de discernir espiritual.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces Jesucristo no lavaba las manos antes de comer y los fariseos se quedaron re mal con Jesús porque no cumplía la ley de Moisés. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta aquí, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Quién le instruirá? Ninguno, ninguno. Mas nosotros tenemos, digamos, sí tenemos la mente, luz divina a que venga la abertura a lo que fue anteriormente oculto, que ahora que sea abierto de par en par a todos que aman a ti. Sí, Te Señor. pedimos esta mañana que venga algún alumbramiento a cada uno que escucha al sonido de mi voz. Mejor que se escuche el sonido del Espíritu Santo en cada uno de Sí, nosotros. Señor. A que sepamos cuál sea el supereminente poder, Sí, Señor. poder dunamis, dinamita divina que mora en el Espíritu Santo por Jesucristo y su hecho grande de morir y resucitar de la muerte, a que el reino de Dios venga en la tierra, en nuestra época, en nuestro lugar, en nuestros hogares, en nuestros seres y corazones. Sí, Señor. Que Gracias. venga tu reino a un nivel que jamás hemos experimentado hasta la fecha. Queremos ver, papá, en este momento que venga en nosotros lo que vino a los 120 hace 2000 años y hay. Te pedimos que aumente en nosotros a que superamos lo que les pasó en hace 2000 años. ¿Por qué? Porque tú eres el que va aumentándose. Tú eres quien que va engrandeciéndose en tu reino. Por eso oramos esta mañana a que venga tu reino en aumento y aumento y aumentos divinos, a que sea completamente cubierto el poder del Espíritu Santo en la tierra, en Valle de Uco, papá. Es nuestro terreno, es nuestro territorio principal. Somos nosotros los agentes tuyos, oh Padre Celestial, esta mañana, a que venga tu Espíritu Santo a nosotros, a que cumplamos tu deber, tu tarea, y que venga el poder y señorío del Señor Jesucristo entre nosotros y en cada uno de nosotros. Oh, papá, esta mañana te alabamos esta mañana. Esta mañana estamos muy agradecidos por amarnos, recibirnos, llenarnos, a que seamos hechura tuya aquí en Valle de Uco. Valle de Uco. Y te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Ahora, número 3 del lema del año 23 ahora. Y es lo siguiente.
vamos a ser los que decretan guerreros de luz o guerreros de tinieblas. Escógese. Escógese. Proverbios 18, 21, la famosa esa que me encanta. Está en, voy a buscar 18, capítulo 18 de Proverbios. Este año es el año en cual dice lo siguiente. La muerte y la vida, escoge vos. Están en el poder, digamos, mi lengua. Entonces no vayas culpando a Dios a que no vino a pasar lo que le pediste. ¿Hola? Muchos piden al Señor esto y aquello, quiero dinero, quiero comida, quiero paz, quiero esto y esto. Y luego van con las mismas cosas participando en palabras sucias, participando en cines malas, participando con otros en el boliche. Y luego te levantas y vos vas a la misma reunión con Jesucristo y el Espíritu Santo. Y es imposible, dice Santiago, a que salga de tu boca aguas saladas y aguas dulces. ¿O no? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y en este año 23 vamos a ver destacándose más fuerte y más fuerte y más fuerte la división. ¿Con qué vino Jesucristo? ¿Con paz o con división? Dice que cuando nació en el pesebre, dice que los ángeles se presentaron en la atmósfera, los pastores vieron y escucharon paz. Paz de Dios a toda la planeta, a toda la tierra. Y en 30 años estaba diciendo, vos vas pensando que yo he venido a traerte paz. Te digo que no. Esto es un enigma. Una mano dice en su nacimiento, ha venido a traer paz a la tierra. En 30 años está destacando, no he venido a traer paz, sino que división. La nuera contra la madre, el hijo contra el padre, y los de su propia casa serán, ¿qué? Enemigos. ¿Por qué? No hay paz carnal que valga delante de Dios, sino la paz que tiene su procedencia ¿de qué? El Espíritu Santo, porque cierto te digo que en este mundo van a tener ¿qué? Tribulaciones, no paz. En este año 23, que aumente la paz de Dios internamente a levantar la bronca. Igual. Guerreros de luz, vencedores en Cristo Jesús, que van a causar
una conmoción, un motín entre los guerreros del infierno, los guerreros de las tinieblas. Porque no me comparto, dice Jesucristo, con el mismo nido contigo, dice Jesucristo a Satanás y a los demonios y a los iba a decir creyentes, y a los que dicen que son creyentes, pero no lo son. Llenos del espíritu diabólica como los fariseos. Dios no ama a los fariseos. Sí ama a los fariseos. Nicodemo se convirtió. Yo no era fariseo, era peor. Yo era una impiedad inicuoso como niño hasta aún. Me avergüenzo de lo que había hecho como niño hasta aún. Y como joven, ni quiero hablar de eso. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Versículo 20. Se saciará del producto de sus labios. Estamos en este año 23. Tercer escogimiento. Tu boca. ¿Qué vas a hacer? Marcos capítulo 11. El que dijere a este monte que se remueva y que se quite y se eche en el mar, les será hecho. Lo que dice, lo que diga. Muchos van a participar sin fruto porque hablan bien entre los de nosotros, pero cuando no están entre nosotros, tienen coinonía en la mesa de demonios. Y se tuvo que limpiarse aún hasta Pedro, hasta Pablo, que era Saúl, que mataba a los que aman a Jesucristo. O llamar fuego del cielo. Bueno, no te condeno en este momento, pero tampoco tienes que quedarte en tu inmundicia. Estamos para empezar a decretar con tu boca, escribir lo que vos vas a recibir, sí o sí. Digo, sí o sí. Sí o sí. Pero estoy ya confesando la prueba, me he alejado de lo malo en mi boca anteriormente y ahora sí. Y me quedo con gozo. Lindo, te felicito. Y no te agotes en entregarte a la presencia verbalmente con frutos de tu boca del Espíritu Santo. Y algún día vos vas a levantar de la cama con todos tus problemas y qué sé yo. Adivine lo que vas a ver. Vas a ver un hueco en donde estaba la montaña en tu vida. ¡Oh! ¿Cuántos están esperando el remover y el hueco de la montaña que te está en contra? Hay que continuar en qué? Confesar. ¿Cuántas enseñanzas hemos tenido de el que confiesa con su boca lo que confesaba Papá Abraham y los demás que están en capítulo 11 de Hebreos, diciendo la fe
La fe ahora es la certeza de lo que se espera, pero más bien aún es lo que esperamos, lo que vamos a hablar. Vos sos uno de esos que vas confesando de arriba para abajo. Yo no estoy enfermo. No dije eso. Puedes decir que estoy enfermo, pero a la vez, pero no va a quedar. Me sano por fe en Jesucristo. Esto es una batalla, se llama la batalla de la fe. Marcos 11, 24 en adelante. Ya leímos Proverbios 18, 21 y 20. Esther, capítulo 6, 7 y 8. Léeselo. Pero ¿cómo se preservaron Esther y su contingente de Israel mientras se querían matar a esos en aquel entonces por la espada? ¿Cómo se llamaba el tipo? No era ¿cómo se llama? Que se ahorcó, muerto. Iban a ser talados, cortados, matados. Y dice Esther, la reina, ¿qué hizo ella? Con todos los demás de los creyentes, hagamos un edicto por el rey Asuero a preservarnos, a que tengamos derechos de sacar de la vaina la espada, a protegernos en aquel día del atentado malo. ¿Y qué hicieron? Todos los que querían matar a los de Israel y a la reina se callaron y dijeron, ¿estamos conformes con ustedes? ¿Por qué? El poder del Espíritu Santo era mayor que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. De Juan 4:4. ¿Estás listo para hacer guerra? Te toca a ti. Amén. Sí. Mateo 16, versículo 15 hasta 19, que dice, y las puertas de Hades no prevalecerán contra los que forman eclesia, soldados, gobiernos divinos, nosotros en la tierra. Guerra vamos a levantar en el año 23. Número 4, te digo en otro día. Amén. Padre, que estás en los cielos, la verdad, te doy las gracias que tú eres el único quien es digno de nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, todo. Padre, te pido esta mañana la comunión divina, la espiritualidad que tiene su procedencia del Espíritu Santo, a que seamos llenos de la iluminación divina, a que conozcamos cuál sea tu diseño, tu anhelo, oh Jesucristo, Señor nuestro, a que cumplamos con tus deseos y no las nuestras. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero, si me permite, 2 minutos. Sí.
hace más o menos cuando empezamos con el tema de los frutos, no en esta enseñanza, en el 2022 fue en una enseñanza, digo yo, ¿y cómo voy a poder obtener los frutos del Espíritu Santo? Y con mi fuerza, primeramente me pregunté, orando, ayunando, ¿cómo puedo tener los frutos? Si dice que tengo el Espíritu Santo en mí, ¿cómo puedo manejar eso? ¿Cómo puedo poder entenderlo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿cómo voy a obtener los frutos del Espíritu Santo? Primeramente, si yo tenés al Espíritu Santo, obviamente que tenés los frutos, pero ¿cómo los manifestás? Y usted dijo una palabra muy buena y que vino a responder a esa pregunta que yo dijo, ¿cómo se pueden manifestar los frutos del Espíritu Santo? Porque es muy difícil naturalmente manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Pero usted dijo que viene un poder divino desde lo alto y lo empieza a fructificar. Ese poder hay que buscarlo y usted lo dijo, lo expresó muy bien, que en la fructificación debemos mezclar nuestro espíritu con el Espíritu Santo a través de un poder divino que viene de los cielos. Es la única manera que se pueden activar los frutos. Número 4 del año 2023. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Si no lo podemos efectuar carnalmente, la Sí. sabiduría del Espíritu. Te voy a hablar de la horticultura. Horticultura. Sí. El Espíritu Santo. De esto hablamos. Número 4. Amén. Amén. Horticultura. Y el horticultor, ya adivine quién es. Y la horticultura. Me costó mucho escribir y entender esta palabra en castellano. Es el que trabaja la tierra. Peor que trabaja la planta. Por eso cuesta mucho. Brutal. Exactamente. ¿No? Sí. Oh, no quiero meterme en eso, pero 3 años para arrancar nomás con principios de frutos. Sí. Dice, nada, me callo. Bueno, Marco. Número Marco, 4. el número 4. Así que bueno, pero has respondido una de las preguntas que yo le hacía al Señor a través de su espíritu de cómo poder manifestarse. Y si no se mezcla esas 3 cosas, es imposible que puedan manifestarse los frutos en uno. Así Eso. que... ¿Cuántos quieren ir al horticultor? Recuerdo de la huerta de un amigo mío en Tupungato hace muchos años atrás. Alfombrado de durazno. Ajá. Y era tiempo justo antes que arrancó el brote. Y todos los árboles estaban puestos al revés. Ahí estaba palo en el suelo, en el tronco del árbol. Sí. Y arriba estaba unos 6, 7 ramas, sin hoja, sin nada, pelado desde el año pasado. Era más feo esa huerta grande
Pero el horticultor estaba chocho. Dice, espere, en 2 semanas Ujú. va a haber un milagro. Y yo miraba nada más la tierra y esos palos al revés, como una escoba puesto al revés. Ujú. Era terrible. Sí, sí. Pelado, Ajá, pelado. pelado, todo color gris, Ujú. no había nada verde, pero en un par de semanas, ay, 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 la vida brotó. Sí, sí. Entonces, es caro, frutal, es carísima. Bueno, Bueno. ok, ¿cómo